Un nuevo reporte del coronavirus en el Ministerio de Salud. Como es habitual, este jueves damos cuenta de la marcha de la pandemia de coronavirus, pero antes de dar la palabra con los datos, la información del día a los subsecretarios, quisiera centrarme en un punto en el cual es necesario, me parece, insistir. Una estrategia absolutamente fundamental para lograr que una enfermedad infecciosa no se expanda, no contagie a otros, es, como se sabe, el aislamiento social. Y es una palabra dura, pero es el término que se usa. Tenemos que distanciarnos unos de otros, porque en la medida que nos distanciamos, dado que este virus se transmite necesariamente de una persona a otra persona, el riesgo de contagio disminuye en forma muy importante. Y quiero insistir en esto porque independiente cuál sea el curso de las medidas más estrictas que estemos tomando, cuarentena, cordones sanitarios u otras, ya podemos decir con bastante fuerza y certeza que nuestra forma de relacionarnos en los próximos meses y años, producto de esta pandemia de coronavirus, tiene que cambiar. En concreto, nosotros tenemos la experiencia de varios lugares en Chile, ciudades, regiones, que han experimentado un brote de pandemia, han logrado salir adelante a veces con medidas tan estrictas y dolorosas como son cuarentena, y hoy día tienen un número discreto o tendiendo a la baja en la mayoría de los casos. Pero también tenemos casos, lugares que han estado en cuarentena, en que se ve un pequeño rebrote. Y es ahí donde estas medidas de aislamiento, de trazabilidad, de testeo, son extraordinariamente importantes, igual como son antes del inicio de un brote epidémico para lograr prevenirlo, controlarlo, disminuirlo. Es por eso que, de acuerdo al Consejo de Expertos, de acuerdo también a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hemos dado el marco jurídico para tener una colaboración, un trabajo mucho más eficaz desde la plataforma de la atención primaria de salud. Ya en el COVID, la atención primaria hace mucho. Hospitalización domiciliaria, entrega de medicamentos, atenciones a domicilio a quienes lo necesitan. La mitad de los exámenes de PCR se toman en la atención primaria de salud y ahora necesitamos que tengan una nueva responsabilidad y entregárselas formalmente en el marco jurídico que corresponde. Y esto es que contribuyan radicalmente a el encuentro de casos, al diagnóstico, pero sobre todo a la trazabilidad de los casos, los contactos y las indicaciones de las medidas que hay que hacer. Sin desconocer el rol fundamental de la atención primaria de salud, siempre cerca de la gente en una relación continua, en la tarea formidable de la educación, de la prevención. En concreto, como se anunció ayer, hemos ya iniciado un trabajo que no es nuevo. Hay comunas, modelos de atención primaria que están haciendo este tipo de trabajo hace mucho tiempo y quiero destacar, por ejemplo, en la quinta región, la atención primaria de San Antonio, la atención primaria de Quillota. Y aquí en la región metropolitana lo que están haciendo las unidades de atención primaria de Renca y Padre Hurtado. Por mencionar solo algunos ejemplos porque hay mucha virtud en esto. Hoy día vamos a tener un encuentro con los alcaldes y con los representantes de los trabajadores de la atención primaria que ya han manifestado una gran disposición a colaborar en esta tarea
de manera tal de acordar los términos exactos de este trabajo conjunto con las Ceremis de las distintas regiones, para también ver cuáles son las necesidades que tienen para cumplir esta función en términos de financiamiento, autos, etc. El ejemplo concreto que quiero poner en la retina es el siguiente. Hoy día se hospitaliza una persona y por lo tanto es un caso grave de COVID. La posibilidad de que esa persona más grave que un caso asintomático leve contagie es muy clara, es mayor. Tenemos entonces que identificar a esa persona, primero, hospitalizada, grave, más contagiante, está en un recinto hospitalario e inmediatamente identificar a todos sus contactos estrechos, testearlos, aislarlos para que cumplan una cuarentena de 14 días desde el examen, desde el inicio de los síntomas, si corresponde. Una persona consulta en la misma atención primaria o en un hospital por un cuadro que a todas luces parece una infección respiratoria por COVID, hay que inmediatamente aislar a esa persona, a veces darle oxígeno desde la atención primaria de salud para que no se deteriore, pero de nuevo, ¿no es cierto?, se produce la necesidad del contacto, de los testeos y del aislamiento. Y es por eso que, por ejemplo, estamos fortaleciendo tan enormemente nuestra capacidad de residencias sanitarias, lugares donde la atención primaria dice aquí hay una familia que fue contacto estrecho y hay alguien que tiene síntomas, los invitamos a todos ellos a irse a una residencia sanitaria. Hoy día tenemos una disponibilidad de más de 8.000 cupos en el país para recibir a estas personas. Nos hemos comprometido y yo creo que lo vamos a lograr gracias al trabajo de mucha gente, llegar a más de 10.000 cupos concentrados solo en la región metropolitana, y valoramos enormemente que al contacto con la ciudadanía, con quienes tienen que tener estas prácticas de aislamiento, de cuarentena, en realidad, y yo creo que los medios de comunicación, hay que reconocerlo, han ayudado en esto, estas medidas son bien recibidas y se traslada a la persona a un hotel, a una residencia, a un recinto vacacional de alguna caja de compensación. Muchos ejemplos tenemos, ¿no es cierto?, hoteles que tienen una ocupación muy baja en este momento, sobre todo en la comuna de Santiago, Providencia, Las Condes, y agradecemos a los alcaldes por haber hecho su esfuerzo por construir esta red de residencias sanitarias. Insisto, este es nuestro foco fundamental hoy día, además de aumentar los test, además de aumentar los respiradores, pero generar una plataforma que nos lleve a recuperar en la región metropolitana, como indicador, una trazabilidad de al menos el 80% de los casos, lo que es un esfuerzo enorme de gente que hay que contratar, de fuerzas que hay que movilizar, porque hoy día estamos solo en un 60% y eso es insuficiente, no solo durante el actual periodo de cuarentena donde está aplicada, sino incluso en el futuro, en las fases de salida, en la cual hay que ir gradualmente reduciendo estas medidas de salud primaria y de control y testeo y seguimiento para que no vaya a ocurrir un rebote como he dicho, que en algunas comunas del país tenemos cierta preocupación. Sin decir más, cedo la palabra a la subsecretaria doña Paula Daza para que inicie el informe de hoy. Gracias. Muy buenos días. Como todos los días vamos a dar el informe de las últimas 24 horas. La situación mundial ha seguido aumentando los casos, no me voy a referir el día de hoy, no ha cambiado particularmente, sobre todo en la situación de las Américas. ¿Cuál es la situación de nuestro país en las últimas 24 horas? Podemos informar que se han registrado 4.664 casos nuevos,
de los cuales 4.172 son casos con síntomas y 492 casos asintomáticos. Sigue siendo la región metropolitana la que concentra el mayor número de estos casos nuevos, donde en el día de ayer informamos que se va a prolongar la cuarentena en las comunas de la región metropolitana durante 7 días más. Con respecto a los casos activos, podemos informar que hay 21.305 casos activos y la cifra total al día de ayer llegan a 118.292 casos totales confirmados de COVID-19 hasta este momento. Finalmente, quiero informar de los fallecimientos. Se han registrado 81 personas fallecidas, lo que da un total de 1.356 personas fallecidas. De acuerdo a lo que hemos informado, del total de personas fallecidas, 31 de ellas corresponden a lo que hemos llamado el criterio antiguo y 50 de ellas al criterio nuevo, donde estamos incorporando aquellas personas donde no teníamos un resultado fehaciente de PCR. Quiero dejar la cuenta al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con ella. Muy buenos días. Tal como lo hacemos diariamente, entrego la información en cuanto a cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestras unidades de cuidado intensivo. Quiero recordar que la cantidad de pacientes hospitalizados en otros camas, otros tipos de camas, es un número bastante mayor. Estamos hablando de 7.000 pacientes que se encuentran hospitalizados, pero los pacientes más graves, insistimos, son los que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Al día de hoy se encuentran 1.496 pacientes en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, siendo 1.261 de ellas que se encuentran en ventilación mecánica y 354 en estado crítico. Este aumento de camas, que desde el inicio de nuestro plan de coronavirus se ha visto fortalecido, no solamente por la cantidad de camas que agregan los hospitales modulares, que agregan los hospitales que adelantamos, sino que también se ha visto muy fortalecido con la cantidad de camas de unidades de cuidados intensivos. El mismo día martes, el presidente Sebastián Piñera fue quien recibió los más de 100 ventiladores y 400 equipos de oxigenación de alto flujo. Y estos ya fueron transferidos, ya fueron entregados a los hospitales. Así como ustedes pueden ver en las imágenes, se hizo un trabajo conjunto, incluso trabajando a altas horas de la noche, durante toda la noche, para poder disponerlos inmediatamente a los hospitales y seguir creciendo nuestra cantidad de ventiladores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener una capacidad de 323 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano en distintos lugares, independiente de la ciudad donde viva, independiente del hospital en donde esté. Tal como lo anunciamos el día de ayer, se han adicionado a la región de Tarapacá 10 ventiladores y también a la región de Arica se les van a entregar otros 10 ventiladores con el objetivo de seguir creciendo en nuestra capacidad. La región, hay que recordar, la región de Tarapacá, tanto como la región de metropolitana, son las regiones que están presentando un mayor nivel de contagio de acuerdo a su población, y es por eso que en estos minutos esta ayuda que se hace desde otros hospitales trasladando ventiladores o trasladando pacientes se está enfocando principalmente en estas dos regiones del país. En cuanto a la red de laboratorios, el día de ayer se realizaron 18.140 exámenes, totalizando ya 646.458 exámenes a nivel país. Y en cuanto a las residencias, tal como lo mencionó el ministro, siendo uno de los ejes principales en cuanto a disminuir la velocidad de contagio, aislando a personas para evitar los contagios, sobre todo de adultos mayores, sobre todo de personas crónicas, ascienden a 8.231 cupos en 136 residencias a lo largo de todo el país. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Cedo la palabra para poder responder a sus preguntas.
Buen día. Respecto a la labor de trazabilidad que va a comenzar a hacer la atención primaria, ¿esto a partir de cuándo o ya se está implementando en algunos lugares? Además, el ministro dijo que hoy se van a reunir con los involucrados para conocer sus necesidades. ¿Hay opción, por ejemplo, de traspasar recursos a los municipios para este trabajo? Y aparte, si pudieran precisar por qué no se hace de una sola vez en todo el país, considerando que es una solicitud que se ha reiterado por parte de varios actores. Cedo la palabra al ministro de Salud, Jaime Mañalich. La tarea de control, seguimiento, testeo, en fin, se ha hecho sistemáticamente en la atención primaria de salud, pero efectivamente los niveles que ha alcanzado el número de enfermos en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, incluyo también a O'Higgins y la región de Tarapacá, hace necesario fortalecer esa tarea, entregar más atribuciones que hoy día residen exclusivamente en la Seremi de Salud y que necesita más personal, más fuerza, más conocimiento del terreno para llegar a quienes nos interesan. A su pregunta, efectivamente, y es obvio, este esfuerzo requiere más recursos que están disponibles para ser utilizados de acuerdo al financiamiento que ha hecho el Estado de Chile para el manejo de esta pandemia. Y nos parece que lo que está ocurriendo a nivel de atención primaria en otras regiones del país es adecuado, suficiente, y más bien lo que necesitamos es una situación de refuerzo extraordinario en las regiones que he mencionado, que es lo que estamos haciendo ya con coordinación de la Seremi, pero aquí se le entrega potestades, atribuciones a la atención primaria de salud que antes de los decretos respectivos no podían tener. ¿Tienen especificado cuántos son esos recursos que están disponibles y a partir de cuándo se van a distribuir? Tenemos una idea, por supuesto, de lo que significa esto en contratación de personal, movilización, exámenes, equipos de protección personal, que son evidentemente imprescindibles para esta tarea. Y vamos a discutir de esa valoración en detalle con, insisto, la reunión que vamos a tener en un rato más con los alcaldes, los representantes de los alcaldes y los representantes de la atención primaria de salud. Muy buenos días. Desde la Asociación de Municipalidades pidieron sincerar la realidad sobre el retorno presenciales a clases. Se plantea que este 2020 no debiesen retornar a las aulas, esto por cómo ha ido evolucionando la emergencia sanitaria. Quería preguntarle, ministro, si a la luz de las cifras y de acuerdo a las proyecciones que usted tiene como autoridad sanitaria se podría dar finalmente este escenario. Y en ese sentido, además, ¿cómo será la estrategia para el retorno presencial? Si se va a analizar la situación sanitaria de cada región, de cada comuna, si nos explica. Es evidente que nosotros tenemos que hacer un plan, existe un plan para un desconfinamiento, normalización, que tiene varias etapas. No me corresponde, incluido por supuesto los aspectos de educación que usted señala, no me corresponde a mí señalar en un esfuerzo que es completamente interministerial cómo es ese calendario y cómo se podría hacer. En ese sentido, el ministro de Educación tiene todas las atribuciones. Ya no hay una prohibición desde parte de la alerta sanitaria de poder regresar a clase y corresponde, insisto, a el Ministerio de Educación en coordinación con todos los otros ministerios y el Presidente de la República tomar definiciones al respecto hasta donde yo tengo conocimiento. Esas definiciones de fecha, plazo, en fin, no han sido tomadas todavía. Pero, ministro, usted el 24 de mayo, en diálogo con ICARE, afirmó que en aquellas zonas donde se ha podido controlar el brote de COVID, sí podrían retornar las clases. Dejó usted abierta esta posibilidad. Puso incluso de ejemplo a Aysén. ¿Eso sigue en pie de su parte? ¿Es posible un retorno flexible? Es posible el retorno que el ministro de Educación considere adecuado. Por supuesto, tomando en consideración la circulación del virus, las condiciones medioambientales, en fin, de qué tipo de escuela, qué tamaño. Él lo ha señalado varias veces
y creo que corresponde a él referirse solamente a esta materia. Ministro, buenos días. La situación en torno al plebiscito ha sido un tema a discutir desde que comenzó justamente la pandemia del coronavirus. Ya se tuvo que cambiar la fecha para octubre y usted el 27 de abril señalaba que en un mes más debería tomarse una decisión. Ya pasó más de un mes y quería consultarle, considerando la evolución del virus, ¿cuál es su opinión? Si en octubre van a estar las condiciones tanto sanitarias, epidemiológicas para realizar esta consulta. Este es un tema, por supuesto, de carácter constitucional, de mucha relevancia, de discusión parlamentaria. Nosotros nos corresponde tratar de garantizar que para esa época el plebiscito se pueda realizar como está ordenado, mandatado por ley y por reforma constitucional, y no vemos hasta aquí, desde el punto de vista nuestro, ningún comentario o indicación que debamos hacer para motivar un cambio o una discusión que en definitiva, insisto, se tiene que dar fundamentalmente en el seno del Congreso chileno. Lógicamente, ministro, que las condiciones sanitarias también van a influir. Entonces, viendo cómo ha ido evolucionando el virus, ¿cuál es la postura que ustedes tienen desde esa perspectiva? La postura es que hoy día, como lo hemos señalado, es muy difícil anticipar cuál va a ser la situación del brote de pandemia por coronavirus a esa altura del año, octubre, los elementos que manejamos son conocidos, son de público conocimiento, y creo que es independiente de lo que usted menciona, creo que hay que reanalizar esta situación en unas semanas más para ver qué decisión toman los parlamentarios en definitiva. Ministro, buenos días. Hay un informe de Espacio Público que dice que hay 712 decesos atribuibles al COVID durante abril y mayo, básicamente entre el 2 de abril y el 27 de mayo, que no fueron contabilizados. De esta manera, con este criterio, la cifra subiría de los 825 informados oficialmente a 1.537. Entonces, ¿qué responde frente a estas cifras, ministro? Si coincide con la corrección retroactiva que se ha anunciado con los nuevos criterios y cuándo estaría esa corrección retroactiva para tener entonces, no tener dos cifras distintas frente a algo tan sensible como es el número de fallecidos por la crisis del coronavirus. Y sobre los fallecidos informados hoy, nos llama la atención que 50 sean atribuibles a los nuevos criterios y 31 a los criterios antiguos o los que usábamos hasta esta semana. ¿Esa tendencia debería mantenerse? ¿La cifra de fallecidos con nuevos criterios debería ser mayor siempre? Respecto a lo primero, la diferencia de fallecidos entre el año pasado, ajustada por población, quiero acentuar esto, ajustada por población, como tasa de mortalidad, no como números absolutos, porque calcularlo de esa manera es un error. La población en Chile entre abril del año pasado y abril de este año aumentó más o menos en 200.000 personas. Calculado como corresponde, ajustado por población, nosotros tenemos que el exceso de fallecidos es 811 y a la fecha de este informe nosotros habíamos notificado como fallecidos 825, o sea, algunos casos más que lo señalado en el informe de Espacio Público. Queremos insistir en que efectivamente la información de fallecidos es absolutamente transparente, es pública. Valoro el esfuerzo de estudio que hace Espacio Público, pero, insisto, es imprescindible hacer estos cálculos en una forma correcta, y esa forma correcta es ajustando por la población, porque si uno compara, por supuesto, el año actual con 10 años atrás, estamos hablando de diferencia de varios miles de personas, incluso con el promedio de los últimos 5 años, que parece que es la base que usa el informe de Espacio Público. Yo me estoy tratando de comunicar, no he podido todavía por teléfono con el
director de Espacio Público para tratar de aclarar este informe y, de acuerdo a lo que pueda conversar con él, tratar de dar más elementos. Pero insisto, a nosotros que revisamos este informe por lo serio de su fuente, nos parece que el número de fallecidos que aparecen como desconocidos o atribuibles a coronavirus no se ajusta a la realidad. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ministro, sobre los nuevos criterios. Perdón. El nuevo criterio, como ustedes recuerdan, es que nosotros clasificamos como fallecido por COVID o con COVID, lo atribuimos a COVID en el registro estadístico, de acuerdo ahora a si la persona tiene el certificado de función COVID de alguna manera señalado y tiene un PCR no solo informado como positivo, sino como pendiente. ¿Cuál es el número de personas que vamos a informar cada día de acuerdo a esta nueva metodología? Depende solo de un criterio en el cual, o de un tema en el cual nos estamos ocupando vigorosamente, que es cuánto demora en tenerse el resultado de PCR, porque básicamente estamos hablando de una persona que llegó muy grave a un servicio de urgencia, por ejemplo, o que se hospitalizó y falleció en la unidad de tratamiento intensivo al día siguiente, o incluso murió por otra causa, fue encontrado fallecido y se le toma el examen de PCR y ese examen de PCR demora y nosotros reportábamos estos fallecidos antes cuando el PCR aparecía confirmado. Creo que la posibilidad de que haya un error en el sentido de un sobreinforme, vale decir que tengamos personas cuyo PCR informado tardíamente respecto al fallecimiento sea en realidad negativo después, es bastante baja, si es que se ha usado como debe ser correctamente los criterios clínicos para elaborar el certificado de función. Y en ese sentido, insisto, ¿cuántos fallecidos por la nueva modalidad vamos a informar diariamente? Depende crucialmente de que efectivamente logremos reducir los tiempos de espera, cosa, hoy día se informaron 18.000 exámenes, lo que no se tradujo en un aumento importantísimo de los casos, lo que da una cierta luz de esperanza respecto a la positividad o la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad, pero sin sacar conclusiones anticipadas. Respondiendo a su pregunta, evidentemente lo que queremos es acortar al máximo posible el tiempo, ¿no es cierto?, entre tener el certificado de función y el examen de PCR, y desearíamos en el futuro que este número de informados por la nueva metodología se redujera al mínimo, producto, insisto, de que tenemos un informe de PCR disponible a la brevedad. Lo último, ministro, sobre espacio público. El criterio de comparación es sobre abril y mayo de este año, entre las cifras oficiales y las de ellos. Y ahí es donde uno se pregunta si es que la corrección final de esas cifras va a coincidir con estos criterios. Si es que habría que esperar, cuando tengan listas las cifras del Ministerio, un aumento como el que está planteando, que es sumamente significativo, 712 casos, lo que dice espacio público. No veo manera de que eso ocurra. Evidentemente no existe un número así de personas que puedan registrarse como asociadas a COVID. Quiero señalar que de acuerdo a las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, nosotros estamos consignando todos los decesos en los que aparece un examen de COVID tomado o positivo como atribuibles a COVID. En el cambio que se hizo en la clasificación internacional de enfermedades para propósito de certificación de defunción, la OMS excluye algunos casos. Por ejemplo, una persona que, en el ejemplo más simple, fallece producto de un politraumatismo y en el servicio de urgencia se le hace el examen de PCR y este resulta positivo. Los ajustes que tiene que hacer el DEIS, que normalmente toma después de un año, los estamos haciendo anticipadamente y es por eso, insisto, hemos querido pedirle a la Contraloría que haga una evaluación de todo el sistema de registro
que nosotros llevamos diariamente a cabo para poder corregir, implementar todo lo que ellos estimen necesario como expertos que miran desde fuera, no desde dentro, esta situación en el Ministerio de Salud, y ese trabajo ya está en marcha. Ministro, muy buenos días. 10 días han pasado desde que el hospital modular instalado en el Hospital Sotero del Río recibió sus primeros pacientes. Hoy hay una grave denuncia realizada por la Asociación de Profesionales del Hospital Sotero del Río, quienes afirman que por falta de calefacción y ¿qué antecedentes tiene respecto a esta situación? Si es así, ¿cuáles son las responsabilidades ahí? Tenemos conocimiento, por supuesto, de que durante la noche el hospital modular nuevo, vinculado al Sotero del Río, tuvo un problema en su sistema de calefacción y de aire para mantener una temperatura adecuada. Eso motivó un operativo de trasladar a los enfermos. Mientras se corregía esa situación, están retornando ya a ese lugar. No tenemos una idea clara de la causa de esta falla que se produjo ayer, y estamos investigándola con todos los instrumentos que disponemos para ver si hay algún grado de responsabilidad atribuible a terceros. Ministro, ¿cuántos pacientes fueron y si están bien ellos hoy? Fueron 40 pacientes, están bien ellos hoy día y están retornando a esta unidad de hospitalización, este hospital de campaña. Bien, muchísimas gracias por sus preguntas de hoy y por haber escuchado este informe en el cual hemos puesto una insistencia muy importante en las medidas de trazabilidad y en lo que estamos haciendo. Acaba de aparecer, quiero señalar, un estudio muy relevante internacional patrocinado por la OMS y publicado en una revista de prestigio internacional, que señala que estas medidas que todos los días reiteramos, llámese uso de mascarilla, primera. Segundo, distancia por lo menos de 1 metro. Producen, y lavado frecuente de manos, producen un impacto tremendo en la posibilidad de contagiarse o no por coronavirus. Y no nos cansamos, ahora con evidencia incluso más nítida, de reiterar que en la práctica todos tenemos que limitar la posibilidad de ser un contacto estrecho con alguien. Sabemos lo que es contacto estrecho, una conversación directa con una persona, cara a cara, más de 15 minutos sin mascarilla, sin mecanismos de protección. Sabemos, ¿no es cierto?, que no es prudente hacer reuniones con más de 10 personas, más de 2 horas, porque allí puede haber un caso que se detecte después que genera que todo el resto de las personas que participaron en esa reunión por más de 2 horas se transformen objetivamente en casos sospechosos, que es lo que contactos estrechos, y por lo tanto potencialmente sospechosos de enfermedad. Y dado la claridad de estos mensajes y la refrendación científica, llamamos una vez más: quédese en su casa, salga la mitad de lo que salía la semana pasada, lávese las manos obsesivamente, use mascarilla siempre, salvo que esté solo en su domicilio, use mascarilla siempre, en toda situación, en toda oportunidad. Y evite, insisto, transformarse en un contacto estrecho de cualquier persona que puede contagiarle la enfermedad sin que esa persona sepa incluso que está eliminando el virus a través de su saliva, sus secreciones, las gotitas, etc. Muchísimas gracias de nuevo. Bien, finaliza entonces otro balance del Ministerio de Salud, donde el foco está, como hace varios días, en 2 estrategias bien importantes. Una es las residencias sanitarias. Se ha fortalecido las habitaciones disponibles para las residencias sanitarias para aislar a los casos activos de COVID-19. Y otro punto importante que se anunciaba el día de ayer es sobre la atención primaria para detectar los casos y aislarlos,
para lograr una mayor trazabilidad. Decía el ministro, tenemos que llegar a una trazabilidad por lo menos del 80% y estamos en este minuto en un 66%. En un día donde el balance entrega 4.664 casos nuevos con 21.305 activos contagiantes y un total de 118.292 personas que se han enfermado de COVID-19 desde el 3 de marzo hasta la fecha. Lamentablemente hay que informar de 81 personas fallecidas. Hay 31 personas bajo este criterio antiguo, o sea, con el PCR confirmado, y 50 personas que fallecieron y su PCR está pendiente. Es una cifra obviamente que lamentamos y hay que señalar que con esto ya son 1.356 las personas que han fallecido producto de esta enfermedad, Gonzalo. Sí, Valentina, te saludo, muy buenos días. Un nuevo informe que desgraciadamente da cuenta también de una estabilización negativa de los números, ¿verdad? Con muchos fallecidos, 81, como tú decías, con esta tasa sobre los 4.000 que ha sido la tendencia. Pero revisando también, Valentina, el número de personas en las unidades críticas, 1.490, casi 1.500 personas, y las personas en ventilación, 1.261, también es otro ejemplo de que la presión al sistema hospitalario sigue siendo muy, pero muy alta. Por lo tanto, estas herramientas en las cuales se está apostando y reforzando, como la trazabilidad y las residencias, va a ser fundamental para poder contrarrestar esto. Claro, y bueno, también el ministro lo dice, este llamado igualmente a la responsabilidad de las personas en el uso de mascarillas, mantener la distancia, no salir si no es necesario. De hecho, ayer lo decía el ministro, si usted salió ya a comprar quizá esta semana, no lo haga más, no salga 2 veces, evite las salidas, porque también tiene que haber colaboración por parte de la ciudadanía, sobre todo si las personas pueden quedarse en su casa y tienen esta alternativa. Uso de mascarillas, distancia social, lavado frecuente de manos, aparte de estas estrategias que se van a aplicar, como las residencias sanitarias que están en curso y este fortalecimiento de la atención primaria, que hay que decirlo, ya había un trabajo bastante importante frente a la pandemia, pero ahora tendrán más recursos para justamente detectar los casos, aislarlos y así contener los contagios. Muy bien, Valentina, como siempre, gracias por el informe y seguimos en contacto. Muy buen día. Buen día. Bueno, queremos seguir conversando de estos temas.